Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Nota añoranza de electricistas. Después de los festejos de la Constitución, que por cierto, en febrero ya, se fue muy rápido el mes de enero, y bueno, se festejaron la Constitución en términos de nuestra historia. Tenemos que recordar que es la historia y la Constitución escrita y hecha por los carrancistas. Eso no podemos olvidarlo. La historia ha sido, como se comenta en un dicho, yo diría, de las ciencias sociales, la historia es de la quien lo escribe, de la historia oficial y del grupo vencedor, que fueron los carrancistas. A lo largo del tiempo, en especial después de, pues yo diría que el del 68, se empieza a escribir otras historias a contrapelo. Se empieza a escribir, por supuesto, la historia del movimiento obrero, que va cambiando. Primero era la historia de los dirigentes, la historia de las organizaciones, y se dejaba de lado los procesos concretos, como por ejemplo, efectivamente, cómo y de qué manera se constituye la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y esa coyuntura, que hemos comentado cosas de esa coyuntura, hemos comentado del papel del Sindicato Mexicano de Electricistas en esas coyunturas. Ya hicimos una añoranza diciendo que todas las centrales obreras existentes en México, para bien o para mal, ha estado como partícipe directo el ESME. A lo largo de la historia, CTM, Congreso del Trabajo, la CROM, empiezan a actuar en contra de los intereses de los trabajadores, cuando en un inicio deben ser y son forja bajo esos auspicios. Bueno, la Constitución, hemos oído los discursos que dicen que lo mejor, que lo más radical, que lo social. No escuché quién lo dijo, creo que el gobernador de Querétaro, en la sesión del mero día del festejo en Querétaro, que sumó voluntades y se pasó a la discusión, a la controversia, creo que dijo del verbo, y se acabaron las armas. Mentira. Esa constitución es solo de diputados carrancistas, solo electos en las zonas que controlaban los carrancistas. Y mientras estaban ahí afuera, las fuerzas de Carranza combatían denodadamente, creo que podríamos decir despiadadamente, villistas en el norte y en el sur, al ejército liberador, representante de los campesinos del sur, por supuesto, coordinados por Emiliano Zapata. Entonces, no, la guerra no terminó ahí. Estaban
justo estas fuerzas que sí, efectivamente, se estaban convirtiendo en las fuerzas ganadoras de las batallas de la guerra civil, pero nunca dejando de lado la guerra despiadada contra ambos ejércitos. Y entonces, bueno, eso no nos dice la historia oficial. Esa idea del ejército surgido del pueblo, que me perdone quienes lo afirman, y ya sabemos quién lo dice, no es cierto. Es una parte, en todo caso, del pueblo. El que manejaba el pueblo armado era Zapata. Tenía clara su propuesta de que no tenía que haber un ejército, no era necesario, había que, supongo yo, tengo que revisar, tengo que leer a nuestro querido Felipe Ávila, pero queda claro que Zapata proponía nadie más y no debe existir un ejército federal, pero tampoco desarmas al pueblo. Y en caso necesario, en especial cuando pudieran invadir a México, todo el pueblo tiene que estar armado. No ejército federal, y las comunidades tienen que tener esa capacidad de gobernarse a sí mismos. Y en ese sentido, no necesitas ejército. Bueno, hay mucha controversia ahí en contra de la historia oficial, de la historia carrancista, de la historia que nos dejaron los carrancistas. Por eso también estas añoranzas de electricistas para escarbar desde las fuentes originales justo la historia del movimiento obrero electricista. Bien, ya febrero, hemos festejado el surgimiento, la construcción carrancista de la Constitución, del traidor carrancista a la convención, diría yo. Y seguimos con nuestra presentación agradeciendo, por supuesto, al equipo de Radio ESME que siempre están al pendiente de nuestro trabajo. Es probable que ya se han dado cuenta que yo elaboro o elaboramos, según se dé el caso, en conjunto, en directo, en ocasiones, la mayoría de las veces ha sido, y el enlace y las conexiones las realiza el equipo de Radio ESME, especialmente el camarada y compañero Iván Hernández. Pero el conjunto de radio sabemos que es un equipo formidable. Y bueno, en este caso ahora yo grabo, le envío la grabación y él se encarga de dar el formato adecuado para poder transmitir desde esa, diría, plataforma. Y salimos cada 8 días el lunes. Bien, estamos con la presentación de documentos importantes de Juan Doe desde la perspectiva de la empresa. Y de no ser el primer documento, se nota claramente cuando trabaja solo a la empresa que de inmediato los nombres de los obreros se hacen a un lado. La primera lista de raya que presentamos venían con los nombres, las personas, el puesto o cargo que desempeñaban, su nombre y su sueldo, su salario.
ahí de parte de ellos le llaman sueldo. No encuentro yo suficientes argumentos para decir que es un salario, pero la función es la misma, se les paga. En esa lista de raya dice, como lo leímos, se pueden ver la primera añoranza dedicada a Juan Do. ¿A cuánto? Dice Seferino Torres Mochas, a 5 pesos o a 20 pesos mensuales. Y dice así, a tanto de precio, a tanto de sueldo, a tanto de salario. Después de eso, no hemos encontrado al momento un listado de la misma forma, donde aparezcan los nombres de los trabajadores, el trabajo que realizan y lo que se les paga por día. Bueno, hemos encontrado sueldos semana, mes o mensuales y el anual, que es lo que habíamos estado presentando. Y ahora estábamos presentando el documento de la construcción de las fases de las partes de Juan Do. Y como hay 2 documentos más que son un poco largos, solo voy a leer el último párrafo. Les digo en qué consiste el contenido de ese documento. Habíamos dicho, lo prometíamos, para que quede claro eso que está pasando. Habíamos marcado plano detallado de la planta generadora. Les dio esa parte para que cuando puedan vayan, piden permiso y ven si qué tanto se desbarató, se deshizo o cumple exactamente con este plano detallado de la planta generadora de Juan Do, y que corresponde a estas cosas diseñadas aquí y que están tal cual en Juan Do. Suponemos que con algunas tareas, trabajos de mantenimiento general profundo, y que en ese sentido se modernizan las cosas. Pero bueno, vamos a esto y después vamos a pasar pues, cómo se ven las cosas desde los que tienen y detentan el poder y quiénes son esos, que eran los propietarios o los representantes de los propietarios de Juan Do. Juan Do siendo parte de la empresa, de la compañía generadora de la planta de electricidad y derivación del estado de Hidalgo. Bueno, dice así: en la planta generadora de Juan Do se instalarán 5 generadoras de una capacidad uniforme de 500 caballos de fuerza, horsepower, HP, cada uno, 500 caballos de fuerza. Aunque esta fuerza combinada de 2.500 caballos es superior al resultado obtenido por las cantidades de agua mínima y máxima que se dispone y por consiguiente la fuerza total de los motores hidráulicos. Es preferible adoptar una unidad uniforme en los generadores por los siguientes motivos. Una, todas las piezas de que se compone el generador serán intercambiables, de modo que en caso de accidente en la armadura o bien en las bobinas del campo magnético, se puedan utilizar las piezas correspondientes de cualquier generador. Fíjense cómo le llaman bobinas del campo magnético.
les llamamos turbinas. Segundo, la uniformidad en las revoluciones de todos los motores hidráulicos del mismo tipo. Facilitan el sincronismo de todos los generadores eléctricos, es decir, teniendo una velocidad uniforme para todas las máquinas combinadas, es fácil ponerlas en paralelo utilizando la fuerza entera de la estación generadora. Considerando que la práctica en los últimos años ha demostrado la superioridad de la maquinaria a baja velocidad por la velocidad del manejo y poco costo de la conservación de las mismas, se eligió un tipo de 200 a 250 revoluciones por minuto y envueltos para una presión de 40 a 500 volts, asegurando así la seguridad de la persona o personas encargadas de la planta generadora. Cada generador estará conectado a un tablero especial de mármol blanco, teniendo a todos los instrumentos necesarios y reunidos de tal manera que se puedan observar con facilidad. Un tablero visible. Casi ponen que cualquier persona puede manejar. Se instalarán instrumentos especiales para medir no solo la fuerza generada en la planta, sino la consumida en la planta receptora. Aquí estamos viendo que ya se está diseñando que va a llegar a Pachuca. Y entonces la estación receptora, la subestación de potencia, está vinculada y con los instrumentos adecuados para la que se crea en la casa de máquinas por las turbinas, sale, los instrumentos observan, miden y demás, vinculada a la estación que va a estar en Pachuca. De esta manera, la persona encargada de la planta podrá juzgar si es necesario parar uno o más generadores. Acuérdense que dice aquí que son 5. Si la demanda disminuye o ponerlos en marcha en caso contrario, se aumenta la demanda. O sea, si baja, se saca 1 o 2 generadores, pero se aumenta, se ponen a su máxima potencia las 5 plantas. De los tableros pasan los conductores a los transformadores, cambiando la presión a 400 o 500 volts para salir con 20,000 volts a la línea de transmisión. O sea, están los transformadores y justo cuando se sube a la línea, suben ya a 20,000 volts para llegar, en este caso, a Pachuca. Estos transformadores son de un tipo especial formando 3 partes independientes. Son del sistema Scott y construidos de tal manera que si por accidente de uno de los 3 transformadores queda entorpecido, automáticamente queda fuera del circuito, pasando la corriente por los 2 restantes. Es decir, si algo va a pasar antes de salir, en automático el transformador cesa la transmisión y no va, la corriente no sigue pues su curso. Se compone el transformador, se recompone la línea y vuelven a quedar los 3 transformadores transmitiendo. Además se propone, dice, tanto a la salida de los alambres a la línea de transmisión como a la llegada en Pachuca de cada conducto, un cortocircuito automático de tal manera que estos instrumentos instalados en la planta generadora estén arreglados para cortar en caso de sobrecarga en los generadores y los instalados en Pachuca, de tal modo que no se invierta la corriente. Estos
arreglos establecidos. Fíjense lo que dice aquí. Estos arreglos que se está proponiendo y que nos están describiendo, dice, estos arreglos recientemente establecidos en la transmisión del Niágara han dado un resultado sorprendente, pues anteriormente se usaban los plomos de fusible, los cuales decían en caso de cortocircuito y de emplazarse con la necesidad de parar toda la maquinaria durante la operación. La planta es muy famosa, la planta generadora de las cataratas del Niágara, que se usaron justo para generar. Y entonces quiere decir que aquí, en Juandó, en 1889, se están usando los aparatos, la maquinaria, la tecnología de última generación para esos momentos. No es cualquier cosa, ¿sí? Bueno, finalmente dice, antes de la salida de los conductores a la línea de transmisión, pasarán por bancos conteniendo los pararrayos de la patente Hertz. Cada conducto pasado por 17 pararrayos y a 6 bobinas de repulsión, dando una seguridad completa para la protección en toda la maquinaria eléctrica de la planta generadora. Estos pararrayos han dado un resultado espléndido en todas las transmisiones de fuerza de larga distancia. Lo que tenemos que decir es, se nos está otra vez alargando el asunto, pero bueno, veremos cómo le hacemos. Voy a intentar, no puedo mucho, pero voy a intentar que leer un poco más rápido, porque creo que estos es saber cómo se hizo el conjunto del sistema hidroeléctrico Juandó y de irrigación, aunque ahorita estamos en la parte eléctrica, es muy interesante para que sepamos, y vuelvo a decir, esta es la parte de la empresa, la parte de la ingeniería y de la planeación, donde necesitaríamos ubicar, por ejemplo, qué parte, cuántos trabajadores, si quieren albañiles o del área de construcción y mantenimiento, tuvieron que estar ahí, cuántos ingenieros, quizá uno, a cargo de la obra, o quizá dos, el eléctrico y el civil para la construcción, estuvieron al pendiente de estas cosas. Pero cuando uno lee la parte de esta, pues, de la empresa, desaparecen los obreros, como si quién va a hacer esto. Y estamos en esta fase del, digamos, trabajo del escritorio. Se hizo el trabajo de campo, se ve dónde van a estar las cosas, cómo se tienen que construir, se mide el espacio y en este caso de la línea de transmisión vamos a ver cómo está diseñado, pero insisto, tenemos que estar al pendiente de saber y ubicar por nuestra cuenta, si quieren mentalmente, cómo están los obreros de construcción haciendo esto y en qué parte tiene que ser, pues, electricistas, en el sentido que tienen ya el contacto con los transformadores, con la línea de tensión o la subida del switch. Bien, vamos a ver. Línea de transmisión. Para la transmisión de la fuerza, una presión de 20,000 volts, perdón, 20,000 volts, se propone utilizar 6 conductores de cobre. Acuérdense que hasta hace poco todavía era el cobre el mejor conductor de electricidad y que ahora con la nueva tecnología y las necesidades de transmisión como esta que estamos haciendo, como esta transmisión de voz e imagen y textos, curiosamente aquí está el texto que están viendo, mi voz y la imagen,
se usa ya no el cobre, sino las nuevas, pues, el nuevo cable transmisión especializado que llegó hasta la fecha. Bueno, acá es cobre todavía. Cada uno del número 3 de la medida American Standard correspondiente a 505 milímetros de diámetro. En la medida que ponen American Standard, ya no es del país y automáticamente uno tiene que pensar de dónde viene. Todo esto viene de Europa. Ámsterdam, en algún momento voy a leer, decirles que sale del puerto de Ámsterdam. Y entonces todos los costos hoy estarían en euros. Entonces, en francos seguramente. 1901 todavía no se da la dolarización mundial y todavía estos países cerca europeo, buena parte de ellos tenían francos. Bueno, Ámsterdam va a ser, esperemos que nos toque el párrafo donde dice eso. Insisto, todo este documento, los documentos que aparecen en orden de temas, por ejemplo, la parte de organización en secciones y áreas y los trabajadores que necesitan la primera sección, donde aparecen en ocasiones los salarios o los sueldos. Segunda parte, esta parte de la obra, de la planeación. Y tercera parte va a ser el corporativo, cómo funcionan los accionistas en asamblea. De una vez les menciono que la primera asamblea de accionistas que hay hablan de esta compañía irrigadora, eléctrica e irrigadora del estado de Hidalgo, y después va a venir una aparición de la Mexican Lion Power, donde le rentan todos los bienes, maquinaria, servicios y contratos con usuarios a la Mexican Lion Power, y una última fase en 1910, donde propiamente Mexican Lion Power Company se apodera de esta empresa y la convierte en Compañía de Pachuca, Luz y Fuerza, que es la que conocemos, que es la que nos llega y que todavía en los contratos colectivos aparecía Pachuca, Luz y Fuerza. Y es en este rejuego de los accionistas donde vamos a ver en esta parte de la corporación, donde ustedes, cuando tengan los documentos, van a poder leer cómo sucede que funciona esta empresa eléctrica e irrigadora del estado de Hidalgo, cómo se apropia como renta de Mexican Lion Power y finalmente quieren vender, quieren comprar, dicen, ¿para qué? Si ya tenemos todo. Simplemente traspásame el nombre y yo dejo unos meses que funcione como tal y después la convierte en la que conocemos de Pachuca. Ya propiedad, o como se ha mencionado siempre, subsidiaria del Mexican Lion Power Limited o Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Durante mucho tiempo se le daba el nombre en español, su traducción, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, y la de Pachuca de Luz y Fuerza, que fue propiamente, según aquí se entiende que es propiedad de Mexican Lion Power en las actas de los accionistas, pero formalmente le hemos conocido simplemente como subsidiaria. Supongo yo, no queda claro cuando lee uno estas sesiones, que es para, de alguna manera, esconder impuestos. Bueno, cuando podamos ver eso lo diremos. Bien, los postes para esta línea de transmisión serán de fierro de 9 metros con 50 centímetros de largo, divididos en 3 partes de un diámetro
de 125 milímetros a 100 milímetros y 76 milímetros. 3 partes, quiere decir que los postes igual no se van a trabajar en México y van a venir en esas 3 partes y entonces acá se van a armar de fierro. Todavía no se van a usar los postes de cemento. Hay un momento que se usan postes de madera. Entonces sería reconocer, ubicar dónde y cómo hay esta transición de postes para el tendido de las líneas, por supuesto. Yo no conozco aquí todavía esas formas tecnológicas, pero es probable que para la transmisión se usen estos postes de fierro. Insisto, hasta este momento desconozco. Es probable que en la lectura y presentación de estos documentos nos vengan las explicaciones. El peso de estos postes es aproximadamente 185 kilogramos y calculados para poder soportar 3 veces su peso y la tensión de los alambres que se colocarán en los mismos. Explicación de los postes de fierro, ¿no? Y cómo una buena hormiga, estos postes van a soportar 3 veces su peso. Entre paréntesis desea ver foto. No pude tomar foto de los postes y bien pudimos haberlo hecho, disculpen, y poderles mostrar una foto de ella. Si en algún otro momento de que regrese al Archivo General de Nación puedo tomar la foto, pues la tomaré. Bueno, siguen los aisladores que se van a colocar en cada poste, serán de porcelana y de una calidad especial, y cada aislador antes de su embarque, fíjense, antes de que lo suban al barco, porque en ese tiempo no había aviones todavía, todo tenía que ser en barco. Antes de su embarque, y por tanto, una de dos. Hay un representante del propietario que está construyendo la planta de Juandó, del sistema hidroeléctrico Juandó, allá, o alguien que ha contratado, donde va a comprar aquí todo esto, el propietario o los propietarios, y tienen un reconocido experto que antes de subir al embarque los aisladores de porcelana serán sometidos a una prueba de poder que resistan una presión de 50,000 volts por medio de un alfiler de acero en el cual va montado un tornillo de madera cocido con parafina y se colocará cada aislador. En los puntos donde se cruce la línea de transmisión con las líneas telegráficas del gobierno federal, del estado o de los ferrocarriles, los conductores serán envueltos en una capa de hule y esta envuelta en una capa de plomo. Estos tramos serán sometidos también antes de su embarque a una presión de 30,000 volts y no ofrecerán por consiguiente ningún peligro si se diera el caso de que pudieran caer sobre los alambres de los telégrafos o viceversa. Los postes se colocarán a una distancia de 30 y 35 metros uno de otro. Es decir, en este caso son los postes de la línea de transmisión de los 40 o 46 kilómetros que distan de Juandó a Pachuca. Y aquí hay, bueno, en ocasiones lo que el gobierno hacía es que en el contrato de concesión de sede quedaba claro que
la empresa que construía una línea de transmisión estaba reconociendo su obligación de hacer un tendido de línea telegráfica al lado de tanto su línea de transmisión o de su propia línea de telégrafo. Tenía que instalar una del gobierno federal. Todos los ferrocarriles, de hecho, tenían, por supuesto, su línea de telégrafos y con esa se manejaba. Y alguna vez ya comentamos aquí que en especial Villa adaptó muy bien todos los ferrocarriles que usó, incluso fue de las primeras fuerzas revolucionarias, quiero decir la primera porque seguramente después adaptaron todos a igual que él. Tuvo un vagón completo, bien equipado para atender los heridos, buenos doctores, enfermeras que le daban calidad de atención a todos los heridos de las fuerzas villistas. Fue, insisto, como la primera preocupación de Villa de no dejar a sus heridos en el campo de batalla y que corrieran el riesgo incluso de ser fusilados. Era una muy buena atención. Este es un hecho muy reconocido, como también como este asunto de los telégrafos. He comentado ya en otra añoranza que Manuel Leduc y Vicente Leduc, dos hermanos, entraron a trabajar a Compañía de Luz. Los dos se hicieron miembros del ESME. Uno se quedó eh, en la Compañía de Luz, se hizo un sindicalista de los mejores, el otro se convirtió en poeta, que fue y todavía llegamos a leerlo muchos años después, un reconocido. Bueno, ya hemos dicho que esta aventura del hermano de Leduc es muy interesante. Fue telegrafista de las fuerzas de Villa, se hizo más famoso y luego, bueno, ya trajo una artista cultural muy famosa, se casó con él. Ya, lo dejamos mejor, ese es otro asunto que me la sé, pero bueno, quizá algunas anécdotas después podríamos trabajar estos asuntos aledaños, no directamente al sindicalismo. Bueno, solo leeremos ahorita la estación receptora que se va a construir en Pachuca, en qué manera está programada, y nos vamos a pasar a la parte de las utilidades y la ganancia como empresa de esta empresa. Es un informe de actividades financieras o económicas, llamémoslo así. Estación receptora en Pachuca, no lo dice, pero es en Pachuca. En esta estación entrará la línea de transmisión en los bancos de pararrayos iguales a los de la estación generadora para la protección completa de este edificio y de sus aparatos eléctricos. Pasarán después a los transformadores de bajada, reduciendo la presión según el cálculo de 18,000 volts a la presión aceptable para el uso que la compañía desea hacer de la fuerza disponible. Se subió a 20,000, se baja a 18,000 y se va a hacer a una, dicen aquí, presión para que la use como se considere. Los mismos conmutadores y los mismos cortocircuitos se instalarán en este edificio conectando la línea de transmisión a los tableros necesarios para la distribución en la ciudad, agregamos, de Pachuca. En estos tableros serán montados todos los instrumentos necesarios, incluyendo los medidores de la fuerza distribuida en conexión con la planta generadora. Bueno, el último, descripción de los aparatos. Los generadores serán del tipo estándar de 3 fases de la casa Westinghouse. La armadura rotatoria envuelta en 3 tiras de cobre aisladas y colocadas en ranuras cerca de la circunferencia de la armadura. En estas tiras se pueden reemplazar sin ninguna pérdida de tiempo, puesto que no hay envoltura ni bandas de alambre para sujetarlas. Westinghouse, me parece norteamericana.
creo que es norteamericana, estoy seguro, pero por las dudas, si no, serían británicas. Pero la casa Westinghouse. Y aquí ya tenemos, rápidamente tenemos que ubicar que de un lado vienen ciertos aparatos, pero de otro lado, quizá, insisto, Estados Unidos, y por la época probablemente en ferrocarril. Si no, de todos modos, en barco hasta Veracruz. Igual todo lo que se va a embarcar en Amberes viene en barco hasta Veracruz. Y recordemos que había una estación, y bueno, tenían que hacer el recorrido, llegar a México y de ahí mandarlos hacia Pachuca. Sería muy interesante localizar dónde o cómo ya después serán trasladados después de la línea del ferrocarril a Juan Tula, pienso. No lo sé. Todos serán tipo uniforme de 375 kilowatts, 500 caballos de fuerza, cada uno girando a 214 revoluciones por minuto. Tendrán 28 polos, es decir, que las alternaciones serán de 6,000 por minuto. Estos generadores requieren 60 amperes para excitarlos y tendrán un rendimiento de 93% con carga entera, 92,5% con 75% de carga y 95 con 50% de carga. Bueno, aquí con perdón me voy a brincar, no leo excitadores, tableros, los pararrayos, los transformadores, no leo motores de acción Telsa, dice acción inducida Telsa, no leo los alumbrados de las estaciones, ni los motores eléctricos, se los paso más o menos, se dan cuenta cómo está el receptor o distribuidor, la tubería principal, el resultado general, para, insisto, irme a los detalles de la utilidades que van a reportar. Bueno, les decía yo que tengo interés en que conozcan otra parte de estos documentos. Les dejo completo. Hay un debate que ya creo que mencionamos sobre las pérdidas técnicas que hay. Se consulta finalmente la empresa original, reconoce, discute, pero finalmente en el debate de esas pérdidas técnicas desecha todas las pruebas de quien decía que las cosas estaban mal. Les dejo los documentos y pueden ver con calma cómo fue todo lo que fue diseñado para ser construido y cómo fue construido y la cantidad de maquinaria, de herramientas o en este caso de estos protectores de porcelana. Todo está detallado y puede quedar muy claro. Por el tiempo que tenemos para estas añoranzas, pues no podemos tratar todo. Y lo que sí les quiero mostrar en este caso es justo lo que dice aquí como rendimiento anual del ejercicio 1909 que se entrega en marzo 15 de 1910. O sea, cómo estuvo el asunto económico de la lana. Y dice, aquí le puse yo hoja de memorándum, doblada a mitad, membretada en página y escrito a máquina. Dirigida a Antonio Pacheco y dice así, compañía eléctrica y irrigadora en el estado de Hidalgo, Sociedad Anónima, calle San Agustín 15, México. Señores accionistas, una vez más, o sea, todos los años, venimos a cumplir con el precepto reglamentario que nos impone la obligación de daros cuenta del estado que guarda la negociación al término de un nuevo ejercicio. Al de 1909, que acaba de finalizar, hemos logrado en condiciones
que conceptuarnos por extremo favorable y lo demuestra la cuenta que va a ser sometida a vuestra aprobación. Completamente satisfactoria ha sido la marcha de las plantas de Juandó, Elba y Cañada. Al fin están las tres que conocemos, Juandó, Elba y Cañada. No he encontrado todavía los documentos del Vicañada. Les digo que la historia la hacemos en la medida que están los archivos. He mencionado que en el ESME tuve la gran facilidad de tener muy buenos archivos, no solo los libros de actas, el archivo general lo llegué a consultar varias veces para sacar información que me corroboraba lo que estaba pasando en la vida interna del ESME. Espero que esa preocupación que yo encontré en los años 70, en 1973, 74, 75, y bueno, unos años después, se siga teniendo ese cuidado y que podamos acudir al archivo general del ESME, al archivo donde encontremos la mayor cantidad de documentos. Alguna vez me enteré que cambiaron de lugar. Originalmente estaban debajo del foro del salón de actos de Antonio Caso, justo arriba de donde se ponía el presidium, los oradores y demás, subían en una borde, una de madera, pero había una pequeña puerta al frente y a un lado, y te metías ahí y estaba el archivo. Curiosamente, ahí estaba el archivo, el gran archivo del ESME. En un tiempo, a alguien se le ocurrió desbaratar el formato, que alguna vez hemos comentado que el formato era para que hubiera suficiente eco, resonancia, porque el diseño del auditorio del ESME lo hizo un teatrero, un director de teatro de los mejores que ha habido en México, Sequizano, y entonces ahí había hecho un fondo de agua que permitía, y cubierto, claro, con las maderas, de tal manera que estuviera la gente, el presidium y los oradores ahí arriba, y resonaba, había una resonancia increíble. Bueno, se quitó el fondo de agua, pero se ocupó lugar para meter el archivo del ESME. Un secretario general quitó eso, sacó el archivo y ya no supe cómo lo dividieron. Alguna vez me entero que estaba en el estacionamiento todo el archivo, pero le perdí bueno, yo supuse que se quedó ahí siempre. Cuando la extinción no supe, cuando se construyó el estacionamiento no supe, porque ese era el área donde estaba el archivo, entonces supongo que se trasladó y se mantiene muy bien asegurado ese archivo. Bueno, gracias a esto, como estamos leyendo, que se da cuenta de que marcharon muy bien Juandó, Elba y Cañada. Por tanto, voy a encontrar muy pronto los archivos de Elba y Juandó, perdón, de Elba y Cañada. De igual manera me van a explicar, como ahorita lo estamos presentando, cómo se construyeron esas dos y cuál fue la interconexión, ¿no? Las líneas de transmisión que permitieron. Por eso yo le llamo el sistema hidroeléctrico de Juandó, al saber que existen las plantas de Elba y Cañada. Y vamos a ver hacia dónde. Bueno, dice que estuvieron marchando a la perfección, como la Compañía de Real del Monte, haciendo uso de la facultad que su contrato le concede, pidió esta compañía la ampliación del mismo hasta por 5,000 caballos. Insisto, yo siempre creí que esta Compañía Real del Monte era atendida por Necaxa. Creo que están más cerca. Y no, es el sistema de Juandó quien abastece a la minería de Pachuca. La gran empresa Real del Monte, viejísima,
reconocidas desde tiempos inmemoriales, desde tiempos de la Nueva España. Pero bueno, es otra historia. Y estos no podrían darse por nuestras plantas en servicio por haber invertido la capacidad total de ellas. Se vio la junta directiva en la necesidad de iniciar la erección de la planta Montelimart, próxima al pueblo de Tetepango, cuya producción debía ser de 7,000 caballos y habría que quedar terminada antes del 10 de septiembre próximo. Una planta más, Montelimart, Tetepango. Y procedióse por contrato al comienzo de las obras del canal, quedando avanzadas hasta el terminar el periodo que este informe abarca. Habiendo renunciado por diversas causas a sus cargos de consejero, los señores don Francisco Espinosa, don Adrián David y don Emilio Pinzón fueron nombrados para sustituirlos con los arreglo a los estatutos los señores Trowbridge y licenciado don Luis Riva y don Salvador M. Cancino, cuyo nombramiento solicitamos que esta asamblea ratifique. Llamada de atención, Trowbridge era el director general de la empresa de tranvías eléctricos de México. Y los licenciados Riva y Cancino eran abogados de la Mexican Light and Power Company. 3 importantes miembros de la compañía de la MexLight se convierten en socios, consejeros del Consejo de Administración del manejo de esta empresa. Aquí empieza a colarse al control corporativo de nuestra empresa, que diríamos independiente. Con esta intervención, algo empieza a dudarse. Las extraordinarias escasez de agua que se dejó sentir durante la época en que debieron verificarse las lluvias por una parte y por la otra el creciente aumento de las necesidades de administración de energía, indujeron al Consejo a ordenar se diera preferencia a la producción de fuerzas, sacrificando, una vez que otro remedio no había, los productos de irrigación. Se prefirió generar electricidad, producir electricidad en 1909 que irrigar. Entonces, sacrificaron el agua de la irrigación y los contratos de la irrigación por generar electricidad. Ante la demanda de usuarios o ante la demanda que la empresa minera de Real del Monte les pidió más. Bueno, la sequía fue extraordinaria, que a pesar de haberle hecho a toda conciencia una obra para la introducción al Gran Canal por kilómetro 47 del mismo, del agua que esta compañía podía adquirir del lago de Zumpango, es decir, ya tenía un contrato para el lago de Zumpango y jalar agua de allá, evitando el larguísimo recorrido que hacía por el canal Castera hasta su inserción en el Gran Canal, y el retroceso de más de 20 kilómetros y por consiguiente las pérdidas que por evaporamiento y filtraciones había necesariamente de sufrirse. No podían formar el repetido lago, sino una cantidad de agua relativamente pequeña, como acusa el gasto satisfecho a la Federación por tal concepto, y lo que es más triste aún, que en dicho lago, donde ordinariamente se han recogido más de 35 millones de metros cúbicos y donde se efectuaron últimamente por parte de la Secretaría de Comunicaciones obras para darle mayor capacidad a fin de que pudiéramos recoger mayor cantidad de agua. No se pudo captar en toda esta estación pluvial más de 8 millones de metros cúbicos, en tanto que en años anteriores la captación fue de 4 o 5 veces mayor. Entonces se ve que la sequía estuvo fuerte
y que acudieron a sus recursos como el lago de Zumpango, que de todos modos no satisfizo. Bueno, yo supongo que sí satisfizo lo básico porque han dicho que es un buen año. Los productos, aquí viene la cantidad de dinero. Los productos del último año ascendieron a la suma de 565,643.69 pesos por fuerza, o sea, por la generación de electricidad. 93,175.10 centavos por alumbrado, lo ponemos en Pachuca. 14,223 pesos cerrados por irrigación, o sea, que hubo irrigación a pesar de la sequía. 4,970 centavos por ingresos extraordinarios, lo cual da un total de 678,000 con 12 pesos más 49 centavos, que es un aumento sobre el año anterior. Este es lo que se superó de 1908. En total son 74,519,88 por fuerza, 6,053,66 centavos por alumbrado y 2,276,35 centavos por extraordinarios. Y qué raro que pusieron esta ahí. Y por el contrario, hubo una disminución de 5,402,88 centavos en los productos de irrigación, siendo por tanto el aumento neto en el año de 77,447,1 centavo. Los gastos por el mismo periodo alcanzaron la suma de 169,304,53 centavos más 7,975,56 centavos pagados a la Federación por el agua que del lago de Zumpango nos fue suministrada para cubrir los compromisos de fuerza que la compañía tiene contraídos. Por consiguiente, es decir, aquí se indica que se le pagaron casi 8,000 pesos a la Federación por el agua que jalaron de Zumpango. Pero la utilidad reconocida es de 500,731,61 centavos. 500,731 pesos con 61 centavos al cerrarse el ejercicio en 31 de diciembre último, de cuya cantidad solo ha habido que deducir por acuerdo de la Junta Directiva del 11 de enero la cantidad de 10,000 pesos otorgada a varios empleados por gratificaciones, algo así como el regalo de Navidad o el aguinaldo. En la Asamblea General Extraordinaria que se celebró el día 28 de enero último, autorizasteis a este Consejo de Administración para celebrar un contrato de arrendamiento. Oigan, un contrato de arrendamiento con The Mexican Lion Power Company, quedando obligada esta junta a darnos cuenta en la presente asamblea ordinaria del uso que se hubiere hecho de las facultades que entonces fueron concedidas. En cumplimiento de dicho precepto, debo manifestar que aún no se ha otorgado el contrato aludido. Por consiguiente, tampoco se ha hecho uso de las facultades especiales que al Consejo le fueran conferidas en dicha asamblea extraordinaria, pero están ya concertadas las estipulaciones de dicho contrato y de esperarse que sea otorgado en breves días. Como de costumbre, se halla a disposición de los señores accionistas en estas oficinas la cuenta por el año anterior y dispuesta esta junta directiva a dar las ampliaciones o a dar las explicaciones que le fueran solicitadas. México, a 11 de marzo de 1910, el presidente. Miren, como decía yo, aquí ya se menciona
que The Mexican Lion Power Company, la compañía mexicana de luz y fuerza motriz, va a rentar, le va a rentar todo a la irrigadora y eléctrico, a la eléctrica y irrigadora del estado de Hidalgo, todo, incluyendo los contratos. Ya está hecho, ya está aprobado. Aquí se dice como que falta el papeleo más sencillo, final, no falta casi nada, pero está hecho. Y están las utilidades que se están practicando. Quiero localizar, aquí sigue otra orden, que sigue el proceso. Si quieren, yo creo que sí, voy a hacer, no lo quería hacer, pero miren, está el contrato de arrendamiento y no va a dar tiempo de que lo leamos hoy, se nos está acabando. Entonces voy a leer un poco de de estos puntos anteriores y ni modo haremos 4 sesiones de cuando por la importancia de los documentos. Y vuelvo a insistir, estas son las cosas donde no hay obreros. Esta sesión de la Junta Directiva es del 15 de febrero de 1910. Le leo hasta donde alcancemos y ya la próxima leemos el contrato completo de arrendamiento. En la Ciudad de México, a las 4 de la tarde del día 15 de febrero de 1910, reunión en la sala juntas de esta compañía bajo la presidencia del señor don José Sánchez Ramos. Los señor Mancera y Ebrard, oigan, estos apellidos, los señores Mancera y Ebrard, no más me falta decir, están gobernando el Distrito Federal. Es increíble. Es muy llamativo que ciertos apellidos sigan presentes en la historia de México 100 años después. Bueno, los señores Mancera y Ebrard y presentes los señores don Luis Riva y don Salvador Cancino, electos en la última junta para integrar el consejo, tomaron posesión de sus cargos, procediéndose enseguida a dar cuenta de los asuntos siguientes. Primero, sin discusión fue el acta aprobada del anterior, el 2 del actual. Segundo, diose cuenta de la existencia de caja de hoy, que es de 4,095 pesos en caja. Es bien poquito, creo yo. Ah, ya se me movió. Permítame tantito. No sé por qué brinqué tanto. Ya nada más les voy a leer 2 puntos más porque ya se nos venció el tiempo. Decíamos 4,095 pesos y que las deudas de esta fecha importan 217,952, de los cuales 135,461 pesos con 42 centavos corresponden al Banco de Londres. Yo creo que este es el motivo del arrendamiento. Hay 4,000 justos y una deuda de 217,000. En vista de las renuncias presentadas por los anteriores consejeros, se acordó nombrar consejero en turno para los efectos del artículo 23 de los estatutos al señor don Luis Riva. Dióse lectura al gobierno del estado de Hidalgo en contestación al curso de la compañía, por el que pidió que declarara que no incurre en caducidad esta compañía en caso de que tuviera que cambiar de razón social y solicitando a la vez permiso para traspasar sus concesiones a otra compañía mexicana, y en la que expresa que para estudiar si está en las facultades del Ejecutivo o corresponde a la legislatura la resolución de que se trate.
se le presenta la minuta del contrato que hubieran de celebrar el gerente con los nuevos accionistas y la Junta acordó que pasaran los señores Luis Riva y Pacheco el anterior gerente general, y Riva uno de los socios recién ingresados, a solicitar una audiencia con el señor gobernador para tratar el asunto. Bien, se nos acabó el tiempo. Nos quedamos para leer el punto 5 y el contrato de arrendamiento. Aquí vemos una causa del motivo por el cual suponemos habría que hacer unas medidas económicas que hecho van adelante, porque según el punto 4 ya la van a avisar al gobierno del estado de Hidalgo que les permita hacer una transacción comercial siempre y cuando se establece, fíjense aquí, a otra compañía mexicana. En realidad es el gran consorcio, pero que trabaja Necaxa y la capital del país. Muy discutible el asunto que hoy se discute, la soberanía nacional. Pero en fin, ya está aprobado por la Junta Directiva y el Consejo de Administración, ya está el contrato listo y se le empieza el canal cercano, digo, la vía de comunicación cercana al gobernador. Y la próxima vez, ya me voy a extender demasiado con Juan Do, leeremos el contrato de arrendamiento entre esta empresa del estado de Hidalgo, originalmente muy mexicana, con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Bueno, del Compañía de Luz y Fuerzas Sociedad Anónima. Nos vemos, lástima, se me fue muy rápido el tiempo. Lo lamento, continuamos con Juan Do y cómo The Mexican Lion Power se mete a las entrañas de la compañía eléctrica e irrigadora del estado de Hidalgo, que controla el sistema hidroeléctrico de Juan Do, Elba y Cañada. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y aquí los espero en la segunda semana de febrero con mucho gusto del 2022. Hasta entonces.